El 13 de noviembre de 1803, de edad de 29 años, pronunció sus votos solemnes y se hizo la esposa de Jesucristo en el convento de Agnetengberg de Dulmen. Cuando pronuncié mis votos, mis parientes se mostraron llenos de bondad hacia mí. Mi madre y mi hermano mayor me trajeron 2 piezas de tela. Mi padre, hombre piadoso, pero severo, que me había visto entrar en el convento con repugnancia, me había dicho al tiempo de nuestra separación que pagaría gustoso mi entierro, pero que no daría nada para el convento. Cumplió su palabra. Esta pieza de tela era la mortaja de mi entierro en el claustro. No me acordaba jamás de mí, decía Ana Catalina. No pensaba más que en Jesucristo y en mis santos votos. Mis compañeras no me comprendían, y yo no podía explicarles el estado en el que me hallaba. Dios les ha ocultado muchas gracias que se me ha concedido, sin lo cual ellas hubieran tenido de mí la idea más errónea. A pesar de todos los dolores y de todos los padecimientos, jamás tuve riqueza interior. Mi alma estaba inundada de felicidad. Tenía una silla sin asiento y otra sin respaldo en mi celda, y sin embargo, estaba para mí tan llena, tan magnífica, que creía ver en ella el cielo todo entero. Con frecuencia, por la noche, llevada por el amor y la misericordia de Dios, me exhalaba en palabras ardientes y llenas de familiaridad afectuosa, como tenía costumbre de hacerlo desde mi infancia. Me espiaban y me acusaban de atrevimiento y de temeridad hacia Dios. Una vez respondí que me parecía más temerario recibir el cuerpo del Señor sin haber conversado así familiarmente con Él, y me reprendieron severamente. En medio de todo esto, vivía en paz con Dios y sus criaturas. Cuando trabajaba en el jardín, los pájaros venían a mí, se ponían sobre mi cabeza y sobre mis hombros, y cantábamos juntos las alabanzas a Dios. Veía siempre a mi lado al ángel de mi guarda, y aunque el espíritu maligno me asaltara y buscase medios de aterrarme por todos lados, no podía hacerme mucho mal. Mi deseo de la Santa Eucaristía era tan irresistible que con frecuencia por la noche salía de mi celda y me iba a la iglesia, si estaba abierta, o en el caso contrario, me quedaba en la puerta o cerca de la pared, aún en el invierno, arrodillada o prosternada, extendido los brazos o en éxtasis. El capellán del convento, que tenía la caridad de venir temprano para darme la comunión, me hallaba en ese estado. Mas al aproximarse a abrir la iglesia, volvía yo en mí. Me acercaba con ansia al comulgatorio, y encontraba a mi Señor y mi Dios. Cuando estaba encargada de las funciones de sacristana, me sentía de pronto como transportada. Subía a los sitios más elevados de la iglesia, sobre las cornisas, los frontones y molduras de albañilería, a donde parecía imposible humanamente subir. Entonces lo limpiaba y componía todo. Me parecía siempre que había sobre mí espíritus benhechores, que me elevaban y me sostenían. Esto no lo extrañaba, porque estaba acostumbrada a ello desde mi infancia. Nunca veíame mucho tiempo sola, y lo hacíamos todos juntos familiarmente. Solo entre ciertos hombres me hallaba sola, hasta el punto de llorar como una niña que quiere volver a su casa. Omitimos algunos otros fenómenos notables de su vida extática, exhortando solo al lector a comparar lo que acabamos de contar con la vida de Santa Magdalena de Pasis. Ahora pasemos a sus enfermedades. Siendo de una constitución delicada y poco robusta de cuerpo, se había dedicado desde su infancia a la mortificación, al ayuno, a velar, a orar por la noche a cielo raso. Añádase a eso los trabajos más penosos del campo en todas las estaciones del año.
y la fatiga del estado singular en que se encontraba casi siempre. En el claustro, continuó trabajando en el jardín y en la casa, mientras sus trabajos y sus padecimientos espirituales se iban aumentando, de suerte que no es extraño que estuviera enferma con frecuencia. Pero sus enfermedades tenían todavía otra causa. Hemos sabido por observaciones exactas hechas por espacio de 4 años y por confesiones tímidas que Ana Catalina no pudo menos que hacer, que en el espacio de su vida gran parte de sus enfermedades y de sus dolores, sobre todo mientras estuvo en el convento, que fue la época más activa de su vida espiritual, le provenían de que tomaba sobre sí los padecimientos de los otros. Tan pronto pedía la enfermedad de alguna persona que no sabía sufrir con paciencia y la aliviaba de todos sus males o de otra parte de ellos tomándolos para sí, como queriendo expiar algún pecado o poner un término a algún padecimiento, se entregaba a Dios y el Señor, aceptando su sacrificio, le permitía esta expiación en unión con los méritos de su pasión, bajo la forma de alguna enfermedad correlativa del pecado que quería borrar. Así tenía que sufrir las enfermedades suyas propias, los males que aceptaba de los otros, ciertos dolores para borrar los pecados de los demás, y aun las faltas y la negligencia de tal o cual porción de la comunidad cristiana, y con frecuencia, algunos padecimientos en satisfacción por las ánimas del purgatorio. Todos estos sufrimientos se presentaban en su cuerpo como una enfermedad propia, con síntomas los más opuestos y los más variables, y bajo este aspecto estaba entregada al médico que, con su ciencia terrestre, se empeñaba en curar males que eran de su vida. Con ese motivo decía: el reposo en los padecimientos me ha parecido siempre el estado más apetecible para el hombre. Los ángeles mismos nos tendrían envidia, si la envidia no fuese una imperfección. Pero el sufrimiento, para que sea provechoso, debe aceptar con paciencia y gratitud los consuelos y los remedios dados a contratiempo, y todo otro peso que se añada a la cruz. Yo misma no conocía del todo mi estado ni con qué tenía relación. Aceptaba mis padecimientos en espíritu y debía combatirlos corporalmente. Habíame abandonado enteramente a mi esposo celestial, y su santa voluntad se cumplía toda en mí. Pero yo era de este mundo, donde hay un orden y una ciencia terrestre que debía dejar obrar sin murmurar. Aunque hubiera conocido bien mi estado, y aunque hubiese tenido el tiempo y la facultad de explicarlo, no habría habido nadie que pudiera comprenderme. Un médico, sobre todo, me hubiera tenido por loca, y hubiera duplicado sus costosos y penosos remedios. Así he sufrido mucho toda mi vida, y sobre todo en el convento, a causa de los remedios dados fuera de propósito. Con frecuencia, cuando me habían puesto en la agonía, Dios se compadecía de mí y me enviaba algún socorro sobrenatural que me curaba. 4 años antes de la suspensión de su convento, fue a Flamske a hacer una visita de 2 días a sus padres. Mientras permaneció allí, fue una vez a arrodillarse y a orar por muchas horas delante de la cruz milagrosa de San Lambert de Questfield. Pidió a Dios por la paz y la unión de su convento. Le ofreció a este fin la dolorosa pasión de Jesucristo, y le pidió que le hiciera sentir una parte de los tormentos que su esposo celestial había sufrido en la cruz. Desde esta oración, sus manos y pies estaban abrasando, y llenos de dolores. Tenía fiebre continua, a la que ella atribuía los dolores en las extremidades, porque Ana Catalina no se atrevía a pensar que sus ruegos hubiesen sido oídos por Dios. Con frecuencia, hallábase imposibilitada de andar, y el dolor de las manos no le permitía ciertos trabajos que hacía en el jardín. El 3 de diciembre de 1811, el convento fue suprimido y la iglesia cerrada. Las religiosas se dispersaron cada una por su lado.
Ana Catalina se quedó pobre y enferma. Una criada caritativa del convento la sirvió por amor de Dios. Un anciano sacerdote, emigrado, que decía misa en el convento, se quedó también. Estas tres personas, las más pobres de la comunidad, no salieron del convento hasta la primavera de 1812. Ana Catalina estaba todavía enferma y la transportaron no sin dificultad. El sacerdote encontró un pequeño alojamiento en casa de una pobre viuda del pueblo. Ana Catalina también encontró en la misma casa un cuartucho en el piso bajo, cuyas ventanas daban a la calle. Allí vivió siempre enferma, hasta el otoño de 1812. Sus arrobamientos en la oración y en el comercio espiritual que tenía con el mundo invisible eran aún más frecuentes. Iba a ser llamada a un estado que no conocía bien, y no hizo más que abandonarse dócilmente a la voluntad de Dios. El Señor en aquella época quiso marcar su cuerpo virginal con las llagas de su cruz y de su crucifixión. Escándalo para los judíos, locura para los paganos, lo uno y lo otro para muchos de los que se titulan cristianos. Desde su juventud había pedido al Salvador que le imprimiese fuertemente su santa cruz en el corazón, a fin de no olvidar jamás su amor infinito para con los hombres. Mas no se había acordado nunca de un signo exterior. Rechazada del mundo, lo pedía con más ardor que nunca. El 28 de agosto, fiesta de San Agustín, patrón de su orden, mientras hacía esta petición en su cama, arrebatada en un éxtasis y los brazos extendidos, vio venir a ella un joven resplandeciente, como su esposo celestial se le aparecía algunas veces. Y este joven hizo sobre su cuerpo con la mano derecha el signo de una cruz ordinaria. Con efecto, desde entonces tuvo sobre el espigastrio una señal parecida a una cruz. Eran dos bandas cruzadas, de 3 pulgadas de largo y de media pulgada de ancho. Más tarde, la piel se levantaba en ese sitio como después de una quemadura, y se abría, dejando salir un humor ardiente y sin color, sobrado abundante muchas veces para calar algunos paños. Estuvo mucho tiempo sin saber lo que era, creyendo solo tener un sudor copioso. Jamás reconoció la significación particular de este signo. Algunas semanas después, haciendo igual súplica, vio la misma aparición, que le presentó una pequeña cruz de la forma descrita en las historias de la Pasión. La tomó con ardor, la apretó fuertemente contra su pecho y la devolvió. Ana Catalina decía que esta cruz era muy blanda y blanca como la cera, pero al principio ignoró que le hubiera resultado un signo exterior. Poco tiempo después, habiendo ido con la nieta del ama de su casa a visitar a una antigua ermita cerca de Dulmen, cayó de pronto en un éxtasis y perdió el sentido. Después, vuelta ya en sí, fue llevada a su casa. Como el dolor y el escozor que sentía en el pecho se aumentaban cada día, vio la figura de una cruz de 3 pulgadas de largo que estaba aplicada sobre el esternón y que parecía colorada sobre la piel. Habiendo comunicado su visión a una monja, con la cual estaba muy unida, se comenzó a hablar mucho de sus estados singulares. El día de los difuntos, 2 de noviembre de 1812, salió por última vez y se llegó con mucho trabajo hasta la iglesia. Desde esta época hasta el fin del año, parecía que estaba siempre a punto de expirar, y recibió los últimos sacramentos. Por la Natividad, se le apareció encima de la cruz que tenía en el pecho una pequeña marca de la misma forma, de modo que figuraba una doble cruz partida. Esta cruz echaba sangre todos los miércoles hasta poderse estampar en un papel. Después fue el viernes. En 1814, este sudor de sangre fue más raro. Solamente la cruz estaba todos los viernes de color de fuego. Sin embargo, todavía echó sangre más tarde, y particularmente el Viernes Santo. Pero ya no se hacía caso. El 30 de marzo de 1821, el que escribe estas páginas vio la cruz, de un encarnado muy vivo, sudar sangre por toda su extensión. En el estado ordinario quedaba sin color, y se distinguía solo por algunas grietas de la piel. Algunas otras almas contemplativas han recibido estigmas iguales de la cruz, entre otras Catalina de Raconis, Marina de Escobar, Emilia Vicheiri,
y Juliana Falconeiri. Recibió las señales de la cruz en los últimos días del año de 1812. El 29 de diciembre, a las 3 de la tarde, se hallaba en su cuarto muy mala, acostada sobre la cama, pero los brazos extendidos y en actitud de éxtasis. Meditaba sobre los padecimientos del Salvador, y le pedía que la hiciese sufrir con él. Rezó 5 Padres Nuestros en honor a sus 5 llagas. Redobló su fervor y se sintió muy inflamada. Entonces vio una luz que bajaba sobre sí, y distinguió en ella la forma resplandeciente del Salvador crucificado. Sus llagas resplandecían como 5 soles luminosos. Su corazón estaba conmovido por el dolor y de gozo de ver las santas llagas. Su deseo de sufrir con el Salvador adquirió una violencia extremada. Entonces, de las manos, de los pies y del costado de la aparición salieron rayos triples de color de sangre, que acababan en forma de una flecha, y que vinieron a clavarse en sus manos, en sus pies y en su costado derecho. Los 3 rayos del costado acababan en punta de lanza, así que la hirieron. La sangre saltó de las heridas. Estuvo todavía mucho tiempo sin conocimiento, y cuando volvió en sí, no supo quién había bajado sus brazos. Vio con sorpresa la sangre que corría de la palma de sus manos, y sintió dolores violentos en los pies y en el costado. La hija del ama de casa había encontrado en el cuarto. Había visto sus manos llenas de sangre y habíalo referido a su madre. Esta corrió asustada y le preguntó qué había sucedido, y Ana Catalina le rogó que no dijera nada. Después de haber recibido las llagas, sintió que un cambio se había operado en su cuerpo. El curso de la sangre parecía haber tomado otra dirección, y se dirigía con fuerza sobre las llagas. Decía Ana Catalina: «Esto es indecible». Debemos a un singular incidente el conocimiento de las diversas circunstancias citadas. El 15 de diciembre de 1819 tuvo una visión circunstanciada de todo lo que le había sucedido hasta entonces, pero presentada de tal suerte que creyó que era de alguna otra religiosa, que había pasado lo mismo que Ana Catalina, y que suponía que vivía a poca distancia. Contó todos estos detalles con un vivo sentimiento de compasión y humillándose profundamente, sin saberlo ante sí misma. Era muy tierno oírla decir: «Ya no debo quejarme. He visto los padecimientos de esta pobre religiosa. Su corazón está rodeado de una corona de espinas. Ella la soporta tranquilamente y sonriéndose. Es vergonzoso que yo me queje, porque ella tiene que llevar una carga más pesada que la mía». En estas visiones, en las cuales conoció después su propia historia, se repitieron muchas veces, y por ellas se descubrieron los detalles de todas sus llagas, que jamás hubiera dado de un modo tan sencillo, porque jamás hablaba de ella por humildad, y cuando sus superiores espirituales le preguntaban de dónde provenían esas heridas, respondía a lo sumo: «Yo espero que vendrán de Dios». Los cortos límites que nos hemos impuesto no nos permiten tratar aquí de la estigmatización en general. Conocemos en la Iglesia Católica un número bastante considerable de personas piadosas que, desde San Francisco de Asís, han llegado a este grado de amor contemplativo de Jesús, expresión la más sublime de la unión con sus padecimientos, designada por los teólogos bajo el nombre de Vulnus Divinum, plaga amoris viva,
Ha habido lo menos 50 conocidos. Verónica Giuliani, de la Orden de las Capuchinas, que murió en Città di Castello en 1727. es la última de este número, que ha sido canonizada el 26 de mayo de 1831. Su biografía publicada en 1810 da una descripción del estado de las personas estigmatizadas, que tiene mucha conexión con nuestra Ana Catalina. Las más conocidas de nuestros días son las dominicanas Columba Chamold, que murió en Bamberg en 1787, Magdalena Lorger, que murió en Hadamar en 1806, y Rosa Serra, capuchina de Aurieri, en Cerdeña, estigmatizada en 1801, Josefa Kumi, del convento de Wenzel, cerca del lago de Wallenstein, en Suiza, la cual vivía aún en 1815. Pertenecía a esta clase de personas, pero no nos acordamos bien si tenía llagas. Ana Catalina, no pudiendo ya andar ni levantarse de la cama, llegó pronto a no comer ni poder tomar más que agua, con un poco de vino, y después tan solo agua. Algunas veces, pero muy raras, el zumo sacado de una cereza o de una ciruela. Volvía inmediatamente todo alimento fuerte, aunque fuese en muy pequeña cantidad. Esta imposibilidad de tomar alimento, o más bien, esta facultad de vivir más que con agua, ha tenido algunos ejemplos según la opinión de médicos sabios. Los teólogos verán en la vida de los contemplativos que muchos están largo tiempo sin tomar otro alimento que la Sagrada Eucaristía. Citaremos entre otros muchos a San Nicolás de Flue, Santa Lidwina de Schiedam, Santa Catalina de Sena, Santa Ángela de Foligno, Santa Luisa de Ascensión. Todos los fenómenos que se manifestaban en Ana Catalina estuvieron ocultos para todos los que la trataban más de cerca hasta el 25 de febrero de 1813, en que una casualidad los hizo conocer a una antigua compañera del convento de la enferma. A fines de marzo, todo el mundo hablaba de Ana Catalina en el pueblo. El 23 de marzo, el médico de aquel sitio la sometió a un examen, se convenció de la verdad contra su modo de pensar, dio testimonio de lo que había visto, y fue médico suyo y amigo hasta su muerte. El 28 de marzo, la autoridad eclesiástica envió a su lado una comisión para tomar informes desde Münster. Con esta ocasión, la enferma captóse la benevolencia de sus superiores y la amistad del difunto Dean Ovenbrey, que desde entonces le hacía cada año una visita de algunos días, y fue el director de su conciencia y su consolador. El consejero municipal de Drufel, que presenciaba los informes como médico, no cesó jamás de venerarla. Dio en 1814 en el periódico de medicina de Salzburg una relación detallada de los fenómenos observados en Ana Catalina, a la cual remitimos al lector. El 4 de abril, Mr. Garnier, comisario general de policía francés, vino de Münster para verla, y habiendo sabido que no profetizaba y que no hablaba de materias políticas, declaró que la policía no tenía nada que ver con ella. En 1826 se hablaba de Ana Catalina en París con respeto y emoción. El 22 de julio de 1813, Overberg vino a verla con el conde Stolberg y su familia. Estuvieron a su lado 2 días. Stolberg, en una carta impresa muchas veces, confirmó la verdad de los fenómenos observados en Ana Catalina y manifestó veneración constante hacia la misma. Fue su amigo mientras viviera
y su familia no cesó jamás de encomendarse a sus oraciones. El 29 de septiembre de 1813, Overberg trajo a verla a la hija de la princesa Galitzin, que murió en 1816. Ambos vieron con sus propios ojos correr sangre abundantemente de sus llagas. Esta mujer, de alta distinción, repitió su visita y, hecha después princesa de Salm, estuvo constantemente ella y su familia en comunión de oraciones con Ana Catalina. Otras muchas personas de todas condiciones encontraron del mismo modo consuelo y edificación al lado de su cama.